Sexualmente el mono desnudo se encuentra hoy en día en una situación un tanto confusa. Como primate es impulsada en una dirección, como carnívoro por adopción es impulsada en otra, y como miembro de una complicada comunidad civilizada lo es incluso en otra. Debe todas sus cualidades sexuales básicas a su antepasado, el mono de los bosques, comedor de frutos. Estas características fueron después drásticamente modificadas para adaptarlas a su vida de cazador en campo abierto. El primero de estos cambios de comedor de frutos sexual a cazador sexual fue realizado en un periodo de tiempo relativamente largo y con éxito aceptable. El segundo cambio fue menos afortunado, se produjo con demasiada rapidez y tuvo que depender de la inteligencia y la aplicación de una sujeción aprendida, más que de modificaciones biológicas fundadas en la selección natural. El comportamiento sexual en nuestra especie pasa por tres fases características: formación de la pareja, actividad precopulativa y cópula en general, pero no siempre pasan en este mismo orden. La fase de formación de la pareja, normalmente llamada galanteo, es notablemente prolongada a escala animal y con frecuencia dura semanas e incluso meses. Como ocurre en muchas otras especies, se caracteriza por un comportamiento experimental y ambivalente que implica conflictos entre el medio, la agresión y la atracción sexual. El mono desnudo tenía que crear la facultad de enamorarse, de unirse sexualmente con un solo compañero, al fin de lograr el lazo entre los dos, dado que existía un hueco que había de llenar, lazo familiar. Por consiguiente, se hallaría bien dispuesto para la creación de un nuevo e igualmente poderoso vínculo que sustituyese al antiguo. Aunque esto era suficiente para intensificar su necesidad de formar un nuevo lazo entre dos, se requerían ayudas adicionales para conservarlo. El método más sencillo y más directo de lograrlo consiste en hacer más complejas y placenteras las actividades compartidas de la pareja. En otras palabras, conseguir que el sexo fuera más sexo. La gran abundancia de copulación en nuestra especie se debe, evidentemente, no a la producción de retoños, sino al reforzamiento del lazo entre la pareja, gracias a los mutuos goces de los compañeros sexuales. Entonces, la reiterada consecución de la consumación sexual no es para la pareja un fruto refinado y decadente de la civilización moderna, sino una sana tendencia de nuestra especie con base biológica y profundamente arraigada. Los golpecitos, los roces, las presiones y las caricias son más abundantes e intensas en cualquier otra especie de primate. Además, ciertos órganos especializados como los labios, los lóbulos de las orejas, los pezones, los senos y los órganos genitales están abundantemente dotados de terminaciones nerviosas y han llegado a sensibilizarse sobremanera al estímulo táctil erótico. Aunque parezca extraño, el humilde lóbulo de la oreja ha sido bastante olvidado a este respecto, y vale la pena consignar que se han registrado casos tanto en varones como en hembras en que se ha producido el orgasmo como resultado de estímulos en el lóbulo de la oreja. La compleja expresión facial representa aquí un importante papel, aunque su evolución tiene que ver también con el mejoramiento de las comunicaciones en muchos otros aspectos. Mediante pequeños movimientos de la carne que rodea la boca, la nariz, los ojos, las cejas y la frente, y la combinación de estos movimientos en una enorme variedad de conjuntos, podemos transmitir toda una serie de complejos cambios de humor. La dilatación de la pupila se produce. Existen otras muchas señales sexuales visuales evidentes: crecimiento de vello principalmente en la zona genital y en las axilas y en la cara de los varones. En la hembra se aprecia un rápido crecimiento de los senos. También cambia la forma del cuerpo. Estos cambios sirven no solo para diferenciar al individuo sexualmente maduro del inmaduro, sino también el varón maduro de la hembra madura. No solo actúan como señales reveladoras de que el sistema sexual es ya operante, sino que indican también si es masculino o femenino.
En nuestra propia especie la situación es muy diferente. No solo existe una prolongada actividad precopulativa cara a cara, sino que también la cópula se realiza casi siempre de frente. Se ha creído durante mucho tiempo que esta posición frontal para la cópula es la única biológicamente natural en nuestra especie y que todas las demás deben considerarse como refinadas variaciones. El sexo cara a cara es un sexo personalizado. Además, las sensaciones táctiles precopulativas de las zonas erógenas frontalmente concentradas pueden extenderse a la fase copulativa. Si el acto sexual se realiza cara a cara, muchas de estas sensaciones se perderían adoptando otras posturas. Además de las importantísimas señales visuales, cierto estímulo olfativo desempeña también un papel sexual. Nuestro sentido del olfato se redujo considerablemente durante la evolución, pero durante las actividades sexuales es más eficaz y más operante de lo que normalmente pensamos. Sabemos que existen diferencias sexuales en los olores del cuerpo y alguien ha sugerido una parte del proceso de formación de la pareja, enamoramiento. Involucra una especie de impresión olfativa, una fijación sobre el olor individual específico del cuerpo del compañero. Aunque nosotros no poseemos grandes glándulas segregadoras de olor, tenemos un gran número de glándulas pequeñas, las glándulas opocrinas. Son parecidas a las glándulas sudoríparas corrientes, pero sus reacciones poseen una proporción más alta de materia sólida. Existe en numerosas partes del cuerpo, pero se hallan particularmente concentradas en las regiones genitales y en las axilas. Los mechones de vellos localizados en estas zonas funcionan indudablemente para mitigar el olor. Se ha sostenido que la segregación de olor en estas zonas aumenta durante la excitación sexual, pero aún no se ha hecho ningún análisis detallado de este fenómeno. Para sobrevivir al sistema de vinculación por parejas, tanto las hijas como los hijos tienen que encontrar su complemento propio. Esto no es una exigencia fuera de lo corriente en las especies que forman parejas, y los mamíferos inferiores nos dan muchos ejemplos de ello. Pero la naturaleza social de la mayoría de los primates hace que la cosa sea más difícil. En la mayoría de las especies que forman parejas, la familia se divide y se dispersa cuando crecen los jóvenes, debido a su comportamiento social cooperativo. El mono desnudo no puede permitirse el lujo de desparramarse de esta suerte. La introducción de restricciones culturales debió de empezar mucho antes, cuando no había aún personas extrañas. Incluso en las simples unidades tribales, los miembros de las parejas debieron de sentir la necesidad de ocultar de algún modo sus señales sexuales al transitar en público. El empleo de vestiduras antisexuales varió según las diversas condiciones culturales, extendiéndose a veces a otras señales sexuales secundarias, como senos y labios. En ciertos casos extremos, el aparato genital de la hembra queda no solamente oculto, sino también completamente inaccesible. El más famoso ejemplo de esto es el cinturón de castidad, que cubría los órganos genitales con una tira metálica. Estas precauciones extraordinarias son desde luego muy raras, pero al menos drástico procedimiento de ocultar simplemente el aparato genital es abajo de una vestidura, actualmente casi universal. La solución ha sido el voyerismo en su más amplio sentido, el cual se practica en gran escala. En este sentido estricto, el voyerismo significa la obtención de excitación sexual mediante la contemplación de la cópula de otros individuos, pero puede aplicarse lógicamente hasta incluir toda clase de interés en la actividad sexual, sin participar en ella. Casi todo el mundo se dedica a esta práctica mirando, leyendo o escuchando. Si observamos las mayorías de las especies animales, llegaremos a la conclusión de que esta actividad contempladora es biológicamente anormal. Sin embargo, es relativamente inofensiva e incluso puede ayudar a nuestra especie, porque satisface en cierto grado las exigencias de nuestra curiosidad sexual, sin incitar a los individuos a contraer nuevas relaciones sexuales que podrían amenazar
el lazo entre las parejas. Esta fase copulativa, naturalmente, una unión real, pero en su forma típica, queda absolutamente delimitada a la fase copulativa. La primera fase de galanteo, incluso de actividades procopulatorias, se producen al mínimo. Otra forma de actividad sexual que hay que examinar en el desarrollo de la fijación homosexual. La función primordial del comportamiento sexual es la reproducción de la especie. Y es evidente que todo puede lograrse con la formación de parejas homosexuales. Aquí conviene hacer una sutil distinción. Biológicamente hablando, no hay nada fuera de lo corriente de los actos homosexuales. De pseudocópula, muchas especies lo practican en numerosas circunstancias. El macho inferior puede valerse de un truco semejante. Los jóvenes monos machos adaptan a un menudo posterior féminas sexualmente excitantes y son montadas por machos dominantes que a otro modo le habrían atacado. Las hembras dominantes pueden montar de igual manera a otras hembras inferiores. La cosa sirve para resolver problemas inmediatos de dominio y no origina relaciones homosexuales duraderas. El comportamiento homosexual se presenta también en ocasiones en que el objeto sexual ideal es un miembro del sexo contrario, resulta inalcanzable. Frecuentemente que un aislamiento total, los animales recurren a medidas extremas o intentan copular con objetos animados o masturben. Situaciones parecidas se producen con gran frecuencia en nuestra propia especie y en las relaciones son casi las mismas. La fijación empezará a actuar en cuanto los establezcan serios contactos sexuales y sus consecuencias sean evidentes. La fijación del fenómeno asociativo, ciertos estímulos claves que presentan el momento del goce sexual, quedan íntimamente vinculados a este goce, y al poco tiempo la acción sexual puede producirse sin la presencia de estímulos vitales. Durante esta fase de búsqueda desarrollamos un gran número de fijación, poco importante, cada una de las cuales contrastada por la siguiente hasta que llegamos indetiblemente a un punto en que somos susceptibles de fijación importante. En general, cuando llega este momento, hemos experimentado una variedad de estímulos sexuales suficientes para inclinarnos hacia los biológicamente adecuados. Y entonces el apareamiento se produce como un fenómeno normal heterosexual. Aunque nos encontremos en un medio de agresión sexual durante considerables periodos de nuestra adolescencia, no esto establecemos lazos homosexuales automáticos y permanentes. Hay otro factor indispensable, pero no importante, que puede influir en tendencias homosexuales. Si en el ambiente familiar los retoños se ven sometidos a una madre varonil dominante o a un padre débil afeminado, todo puede acarrearse a una considerable confusión. Las características del comportamiento actúan en un sentido, anatómicos en otro. Nuestra especie es encaminada rápidamente hacia la situación. Hemos llegado a un punto en que debemos de dejar de sentirnos satisfechos. La solución es evidente: reducir el ritmo de la adaptabilidad sin poner obstáculos a la construcción social existente, evitar aumento de cantidad sin pedir aumento de calidad. Solo en el campo de limitación genera adaptabilidad. Podemos presenciar ahora el primer ataque sería nuestro atequismo, sistema sexual por la fuerza de la civilización moderna. Gracias a la ciencia médica, a la cirugía y a la higiene, hemos alcanzado la escupidez del éxito increíble de la materia de crianza. Hemos practicado en el control de la muerte y ahora debemos equilibrarlo con el control de la natalidad. Cualquiera diría que nos hemos abacados a un cambio por fin durante el próximo siglo o algunos más. Todos nuestros hábitos sexuales, pero sin hacernos, no será porque estos hayan fracasado, sino porque su éxito habrá sido excesivo.